cuando tú ya tocas fondo, ¿qué más, qué más puede pasar? Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Fabián, como bien saben, y hoy estamos en otro capítulo de Conciencia Podcast. Hola, Jorgito, ¿cómo vas? Hola, Fabián, ¿cómo andas? Mi nombre es Jorge Enrique Quintero, me dicen Quique. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Sí, listo. Quique, y bueno, el tema de hoy, ¿cuál es? El tema de hoy es un tema que creo que nos viene y nos toca de una u otra manera a todos. Y es una pregunta: ¿qué te tiene frenado? ¿Qué te tiene frenado? Entonces creo que lo más importante para volverlo un tema práctico, Fabián, creo que tú nos cuentes alguna experiencia fuerte en tu vida que tú consideres que te tenía frenado y que te ayudó. ¿Qué hiciste para salir tú de esa situación? Bueno, que me tenga frenado o que me tuvo frenado en algún momento, Quique. Puede ser ahora o pudo haber sido en el pasado, lo que nos quieras compartir de algo que edifique y que sea un ejemplo claro de cómo saliste de eso. Bueno, listo. Yo creo que es importante, desde mi perspectiva, comentar que normalmente lo que nos tiene frenados siempre está asociado a un miedo. Sí, un miedo profundo que tenemos. Entonces, a veces, o pues normalmente lo que nos frena es que es eso que quiero yo lograr, de qué manera ese miedo me está frenando al llegar, qué miedo, identificarlo y poder uno ser consciente, pues de que, o sea, literalmente de lo que le está frenando a uno. O sea, yo creo que es como la dinámica principal. Ok, y eso traducido a un caso de tu vida real. ¿Cuál sería ese episodio? Mi vida laboral fue seguir el ejemplo de mi papá con respecto a la industria de la energía. Desde pequeño yo nací, digamos que en ese ámbito y siempre me llamó mucho la atención. Y eso fue a lo que me dediqué los primeros 15 años laborales, ¿Tu papá era ingeniero eléctrico? ingeniero de petróleos. Y nosotros estábamos pues en la industria de oil and gas. Entonces, pero yo desde pequeño siempre quise emprender. Y yo fui un emprendedor desde muy pequeña edad. Te cuento. Entonces, dentro de mi alma siempre estaba el sueño de tener mi propia empresa, ¿sí? ¿Y qué pasa? Estaba, digamos que a nivel laboral, estaba en un momento muy bueno de mi carrera corporativa y pues dejar eso atrás y saltar al vacío de crear mi propia empresa, pues era todo un Mm, desafío desde exacto. múltiples perspectivas. Y ahora yendo al punto de qué era lo que me tenía frenado, creérmela, ¿No creer te que la sí soy creías? capaz. ¿Será que sí No, eres tal capaz? vez, o sea, tal vez en su momento ese fue el aprendizaje, ¿sí? Porque una de las cosas que yo siempre he tenido claro es que aquello a lo cual yo me dedico y le dedico mi tiempo y mi vida y mi esfuerzo y todo, sale muy bien, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Decir, dejo una carrera corporativa exitosa por ir a hacer mi empresa, digamos que en sí mismo era un salto al vacío, Claro, ¿sí? era salir de tu zona de confort, donde estabas bien, tranquilo, todo fluía, y de repente se te nace semejante idea, brincar al vacío. Y entonces, Sí, entonces digamos que desde lo que yo empecé a hacer fue ir construyendo desde lo conceptual hasta cómo se iba haciendo en la materia, en este mundo tridimensional en el que estamos, porque también es importante eso, o sea, las cosas tienen que hacerse realidad en esta vida, aquí, ¿sí? Entonces, fue ir construyendo paso a paso ese proceso. Por ejemplo, en ese caso, porque yo decía, venga, yo tengo que entender bien qué es lo que estoy haciendo.
Entonces, en ese proceso, ¿qué fue lo que lo que se me ocurrió? Yo dije, venga, yo voy a hacer un MBA, porque yo quiero entender bien cómo funciona la empresa para crear mi empresa. Te preparaste para ese salto. Es correcto. Y fui haciéndolo, digamos que completando una estrategia de transición de lo que era heredado y me era cómodo, ¿sí? Que era la zona de confort de la cual tú comentas, a saltar a algo totalmente desconocido, ¿sí? Entonces, una de las claves prácticas, irlo construyendo, ¿sí? En la medida de lo posible, porque hay momentos en la vida también en donde uno tiene que tomar decisiones contundentes de un día para otro, ¿sí? Porque la vida te lleva a eso. Pero en la medida en la que uno pueda proyectarse y entender que para allá es el camino al cual el alma lo está llamando a uno, porque yo creo que en últimas eso es lo más importante, Es un Quique. llamado, ¿no? Sí, y es seguir el camino del alma. Es durísimo, si no todo el mundo lo daría, ¿sí? Y precisamente el contar esto está oye, basado en la experiencia, se puede, ¿sí? Y lo más bonito es que no necesariamente tiene que ser de un día para otro. También esa transición se puede planear, organizar, construir, preparar, ¿sí? Porque son decisiones importantes de la vida. Normalmente el alma a uno lo lleva hacia saltos al vacío, tras salto al vacío, tras salto al vacío, tras salto al vacío, ¿sí? Porque si lo sencillo es la zona de confort. Lo que te reta es hacia Claro. donde tu alma quiere llevarte, porque allá es donde todas las potencialidades salen y empezamos a cumplir nuestro propósito aquí en la tierra. Y eso es Tal un cual. llamado muy, muy personal, eso es un llamado muy personal hacia un camino único en el cual la comparación pierde total sentido porque todo el camino de todos es completamente diferente, Y único, ¿sí? además. Y único en todos los aspectos, ¿sí? Todos venimos acá a aprender cosas diferentes. Ahora, ¿y qué pasa? Nacemos en familias que nos em, adoctrinan o nos enseñan de la forma más amorosa, pero también nos enseñan cómo vivir la vida de acuerdo a sus perspectivas y eso nos traza a nosotros un camino, digamos que para luego tener que salir de ahí. Sí, o sea, imaginémonos que construimos nuestra cárcel gracias a los padres que elegimos, nuestra cárcel mental, para luego tener que salir de ahí y el salir de ahí, de ir develando todo, o sea, ir dándome cuenta de que estoy repitiendo patrones todo el tiempo, que el 95% del tiempo o de la capacidad de la conciencia es el inconsciente operando en nosotros. Todos los recuerdos, eso. No nos damos Así es. cuenta que eso es precisamente la programación, más que adoctrinamiento, la programación que nos dieron nuestros padres, la que nos genera, basado en lo que aprendimos, en lo que vimos en la casa, en nuestro entorno familiar de los 0 a los 7 años, de acuerdo a esa programación, operamos la vida Claro, y de fíjate, y forma verás que los inconsciente. padres lo hacen con la mejor buena intención Total. y la mejor, y con todo el amor. El gran inconveniente de eso es que están repitiendo lo que sus padres hicieron con ellos y los abuelos lo que sus De forma padres hicieron con ellos inconsciente. y se sigue generando ese mismo círculo vicioso en donde cada uno está repitiendo casi que la misma vida y los padres se proyectan con respecto a sus metas y objetivos y el cómo hay que hacerlo en los hijos. Entonces ahí es donde viene todos esos inconvenientes que finalmente te están frenando y se vuelven como una camisa de fuerza. Sí, y bueno, Quique, y tú como padre, ¿cómo ha sido vivirlo desde esa perspectiva? Y con respecto, y pues sí, hílalo ahí con respecto a Mira, la temática de hoy. uno de los momentos más complejos que yo he vivido cuando se unió todo en una crisis donde hace 38 años, donde me separé, llevaba un matrimonio casi de 11 años, un hijo de 3 años, una hija de 8, me quedé sin empleo. Se vino toda esa carga económica que realmente en el fondo pues fue una quiebra. Y
el momento donde cuando yo me salgo de la casa y mi hijo se me cuelga de los pantalones y me dice, de 3 años, papito, no te vayas, atacado llorando. Fabián, yo no te puedo describir lo que fue ese momento. Qué cosa tan dolorosa. Y luego, al poco tiempo, mis hijos se van para Costa Rica. Para hacerte este cuento corto, ¿qué era lo que más pesaba? Toda esa idea que nos han inculcado de que el matrimonio tiene que ser para toda la vida y que uno se debe, cuando está casado y vienen los hijos, se debe a los hijos. Y créeme que eso pesó durante muchísimo tiempo, por lo menos 4 o 5 años, en donde yo me sentía culpable por haberme divorciado. Me sentía culpable de no poderles dedicar el tiempo que yo hubiera querido a mis hijos porque estaban en otro país. Y me sentía un ser que había faltado a uno de los objetivos y metas más grandes de la vida, que en ese momento era ser padre. ¿Cómo se solucionó eso? Con el tiempo, con todos estos temas que he venido estudiando, entendí que los hijos no son de uno. Los hijos no son mis hijos, son los hijos. Y cada ser humano tiene, como tú lo decías antes, al comienzo, un propósito único en la vida. Y esto creo que es algo que vale la pena que lo entendamos. Y es que no solamente estamos viviendo esta vida, como lo dijimos en el programa pasado, sino que esto viene muy de atrás, venimos de muchas vidas y antes de venir, cuando estamos desencarnados, y esto pues es una convicción muy personal, porque yo soy un absoluto convencido y testigo de la reencarnación, por eso lo hablo en estos términos, para mí, con total convicción, que antes de venir, uno conviene con su familia, por eso uno escoge a su papá, a su mamá, a sus hermanos y a sus hijos, para volverlo mucho más simple. Y de acuerdo con eso, sabemos en qué momento estamos cada uno con respecto a los demás miembros de la familia y los demás con uno. Entonces, haz de cuenta que es una conversación muy amorosa, en donde somos conscientes que en una vida fuimos víctima o victimario y el otro, llámese papá, mamá, hijos o pareja, fue el victimario. Y en esa relación del karma, tenemos que venir aquí a regresar para cambiar de papeles y poder entender las consecuencias de haber yo hecho lo que hice, o bien como papá, o bien como mamá, o bien como pareja y viceversa. Entonces estamos en ese juego porque es que así es que aprendemos. Aprendemos a entender y a experimentar las consecuencias de lo que uno hace. El hecho de haber aprendido eso, en donde cada hijo no es que venga completamente en blanco. Una cosa es que no lo recordemos, pero otra cosa es que hay un propósito en la vida que lo definimos allá arriba. Cuando estamos acá, hay unos sellos de la memoria que lo bloquean. Parte de lo que uno tiene que hacer es ese desarrollo espiritual, incluye empezar uno a tener una evolución donde uno pueda acordarse de cuál es su verdadero propósito en la vida, para cortar ese círculo vicioso del que hablábamos inicialmente. Y una de esas cosas que yo aprendí es que los hijos tienen también un propósito único y eso hace que en el fondo, después de haberlos educado y sacarlos adelante, porque ahí sí hay un periodo en donde hay que estar muy al lado de ellos, pero una vez que ellos ya pueden manejar su propio carrito, uno se baja y cada uno sigue manejando su propio carrito para no estrellarnos. Pero si yo sigo manejando el carrito de mis hijos y el de mi hija y el de mi señora, pues empezamos a estrellarnos todos con todos. Entonces, creo que una de las grandes lecciones que yo aprendí y que me quité ese peso de conciencia que traía es que mis hijos no son míos.
Cada uno viene con un destino y con un camino que uno elige, que cada uno elige, y de acuerdo con eso, viene aquí a experimentar. Y uno como padre o como madre o como hijo, tal vez una de las condiciones más importantes que uno tiene es el respeto. El respeto por lo que cada uno decidió y que quería venir a hacer aquí en esta vida. Entonces, eso hay que permitirlo. Eso hay que ayudarle a que el hijo, cuando uno es padre, que desarrolle todo ese potencial que él quiere y que el papá y la mamá se conviertan en plataformas de lanzamiento para que cuando ya está consolidado, vuele. ¿A dónde? A la o las estrellas que cada uno quiera. Ese es el propósito fundamental. Y en la medida en que uno como papá sea coherente con que uno es feliz, que está en paz, que está tranquilo, que está cumpliendo con sus metas y objetivos, porque la única responsabilidad que en el fondo uno tiene es consigo mismo. Y a través del ejemplo, vea uno las mejores señales de coherencia del ejemplo en la vida con los hijos, con la pareja y con todo el círculo primario que lo está rodeando a uno. Esa fue tal vez la lección más importante que aprendí, pero duré casi 5 o 6 años en poderlo entender. Y créeme que me costó mucho trabajo, fueron años muy duros, muy duros. Sí, y sabes que me parece importante agregar lo que acabas de decir es la importancia, Quique, de estar bien rodeado, Uf. porque eso es importantísimo en la vida, saber uno con quién se relaciona. Por ahí dicen que somos el promedio de nuestras relaciones más cercanas. Mira, con base en lo que me estás contando, hubo 3 personas claves para esos momentos tan complejos. Mis 2 amigos del alma y mi mamá. Mi mamá ha sido otra amiga, pero así, de corazón. Ellos me ayudaron muchísimo a apoyarme y entonces eso fue como un estuche de plumas. Pero el hallazgo de que cada uno es el responsable de su vida y que mis hijos no eran los míos y que yo tenía que responder, era por lo que yo hago, hice y quería hacer más adelante, esa es una responsabilidad absolutamente mía. Y de cada uno con lo nuestro, Y porque tenemos que romper ese círculo vicioso de que yo soy el que de mí depende un gran número de gente. Nada, de mí no depende nadie, nadie. cada quien depende de sí mismo, en realidad. Y suficiente tenemos con semejante responsabilidad, Fabián. Claro. Tal cual, tal cual. Pues creo que esta es un compartir muy importante de cómo después de estar frenados salimos adelante, Fabián. Sí, 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 total. Y yo creo que esto lo hablábamos detrás de cámaras y es la importancia de confiar en la vida, Uf, porque la vida te pone, digamos que nos pone retos uno tras otro y hace parte de la vida. Y eso es algo que hay que entender, ¿sí? Que es un reto tras otro, pero siempre en ascenso. Entonces, sí. confiar en la vida, siempre lo de adelante es mejor que lo de atrás, siempre. Para adelante como el elefante siempre, para atrás ni para coger impulso. Y además, todo pasa. Así estés en el momento más feliz, sé consciente que eso pasará. Así como estés en el momento más duro. Y la vida es eso, subidas y bajadas, pero si uno con la confianza de la vida, como tú muy bien lo mencionas, siempre ve que finalmente si une todos esos puntos, es una línea en ascenso, con En ascenso. llamados, porque es que donde hay crisis, creces. No hay nada que hacer. Así somos. Así Y somos. así somos. Óyeme, y creo que otra cosa importante en esos momentos complejos, yo por lo menos lo hago es hacer un pare y tomarme unos días en ese momento ¿Cómo tan lo hiciste? crítico. Cuenta, ¿cómo fue tu Yo pare? hice, yo hice un pare de 3 semanas en donde sabía
que ya no quería ser más empleado, porque alcancé a ser un ejecutivo importante, pero vi que eso ya no era importante. Sentía en el fondo un vacío tan grande que yo lo que dije fue, momento, yo tengo que parar, yo tengo que parar. Y lo que hice fue volver a meter todas las fichas del rompecabezas y con calma empezar a armar Wow. un rompecabezas completamente distinto. Y mira, fue una experiencia tan interesante porque las soluciones y el camino no es inmediato que todo se va a suavizar, pero yo lo miro retrospectivamente y me parece que fue una experiencia tan bonita, tan importante. Y gracias a eso y a otra serie de desafíos grandes que he tenido, soy lo que soy en este momento. Tengo paz, tengo felicidad. Estoy en un momento de la vida, yo te diría, de plenitud. Maravilloso. Vale. Entonces creo que hay unas lecciones muy importantes en la vida en ese sentido. Y algo que tú mencionabas, Fabián, y es en revisar esas creencias tan profundas que tenemos en el inconsciente. Sí, total, pero sabes que, mira que retomando algo que tú acabas de comentar, y es que esos momentos en donde uno tiene que, pasan cosas muy duras, son los momentos en los que la vida te obliga sí o sí a mirar hacia adentro, reflexionar, venga, ¿qué es lo que está pasando? Y esos momentos son los de mayor aprendizaje y es como un trampolín, es un momento trampolín. Termina uno de hacer, digamos que toda su introspección y ¡boom! Mira, eso que tú dices es clave, porque es que cuando tú ya tocas fondo, ¿qué más, qué más puede pasar? Y todo de ahí en adelante, lo que venga es ganancia, todo. Y si tú te caes cuando tienes confianza en la vida, cuando tienes confianza en ti, cuando saltas al vacío, sabes que muy posiblemente caes parado. Y si no caes parado, tienes la fuerza suficiente, el músculo interior para levantarte. Aquí que es, o sea, este momento de compartir estas experiencias eh, seguramente llegarán a varios corazones que lo están necesitando. Y Claro, estas claves prácticas pueden llegar a ser detonantes interesantes a nuestra audiencia, ¿cierto? así es, así es. Y también lo dijimos y lo repetimos. Y es importante tener una ayuda, Mm. Fabián. Mira, no estamos solos. Necesitamos un salvavidas, una cuerda que nos ayude a salir de ese abismo, porque hay momentos en donde uno ve que no hay salida, no hay salida. Y sí hay salida. Y sí hay Sí, salida. siempre, siempre hay Siempre, salida, siempre, 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 siempre. siempre. Y cuando se cierran todas las puertas, se abren las ventanas. Ahora hay que tener Sí, paciencia, mucha paciencia. ser selectivo, buscar quién nos puede ayudar. Y Y otra cosa importante, digamos que complementando lo del buscar ayuda, es entender que hay momentos en la vida donde solos no podemos, necesitamos ayuda. Sí, reconocer eso, porque hay veces, y me pasó a mí durante años, en donde no quería verlo, simplemente no quería, o sea, me hacía el loco, literalmente, no quería verme, ¿sí? Hasta que llega el día en el que, en mi caso, sentí y dije, necesito ayuda. Ya no más. Ya, no puedo más. fíjate y verás que hay mucha gente que o está sin amigos o no tiene alguien en quien confiarle este tipo de situaciones. Uno, o porque lo cree o porque realmente no lo tiene. Y ahí es donde nosotros, con mucho gusto, podemos ayudarle a la gente. Por eso, aquí en estos chats que estamos anotando, por estos WhatsApp, recibimos los comentarios y si la gente necesita ayuda, con muchísimo gusto. Programamos unas sesiones de trabajo y con el mayor gusto a nivel individual podemos manejar uno a uno este tipo de circunstancias, porque todo, Fabián, tiene solución. Así es. Así que ya saben, dejen sus comentarios,
escríbanos al WhatsApp que vamos a poner en los comentarios y gracias por escucharnos. Espero les haya servido. Un abrazo para todos. Que estén Chao, muy bien. chao. Chao, chao.